Muy bien. Esta semana se trató en la Cámara de Diputados una ley que para mí es muy importante sobre el cupo laboral trans. Y leí algo en las redes que publicó una compañera que me gustaría compartirlo con ustedes, que dice así: el día que Cristina proclamó la ley de identidad de género, muchas trans sintieron que por primera vez que tenían patria. Hoy siento que con la media sanción de la ley de cupo trans vamos cumpliendo el mandato de Evita, otorgando derechos donde siempre hubo una necesidad. Y esto lo publicó una compañera militante, activa, trans, peronista, feminista. Hoy tiene el rol de asesora parlamentaria en el honorable Cámara de Diputados de la Nación. Es una referente del Frente de Todos y además una referente de una agrupación que se llama la Nelly Omar. Y además de todo eso, es una gran compañera y es Paula Arraigada, que está en línea. Buenas tardes, Paula, ¿cómo te va? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Qué lindo, qué lindo hablar entre compañeros y compañeras, ¿no? Porque hoy hay tantas cosas que pareciera que no tuviéramos que festejar, y mirá si no tenemos cosas para festejar a pesar de la pandemia, donde se empiezan a reconocer derechos que hasta hace poco no habían sido adquiridos y empiezan a adquirirse por una decisión política, por un tiempo, aún y a pesar de estar en una pandemia mundial. La verdad, Paula, que de reconocer los esfuerzos que vamos haciendo y los logros que también vamos obteniendo, porque el texto que vos leíste, sí, que sirvió de cierre, que fue leído por Cristina Álvarez Rodríguez en el cierre de los discursos previo a la votación, refiere a que justamente, ¿no?, en otro gobierno popular, que fue el de Cristina ya por el 2012, se adquiere un derecho que hasta ese momento no había sido dado, pero un derecho negado, como el mismo derecho de la identidad que tenían las mujeres cis allá por los 40, que también vivían siendo casi parias porque no tenían ninguna documentación, no solo no podían votar, sino que no podían ejercer la potestad de ninguna de las otras cosas, y nosotras estábamos igual. Claro. Entonces, mirá, en poco tiempo, cómo podemos empezar a desandar esos caminos y a marcar otros nuevos rumbos que justamente marcan siempre los gobiernos populares, los gobiernos peronistas que tienen conciencia de clase. La verdad que queríamos hoy, Paula, que salgas al aire porque vi una foto de un abrazo con una compañera que publicaste, que realmente ese abrazo que está ahí trasladaba o traspasaba la imagen y yo me emocioné porque la verdad que me emociona cuando las cosas se consiguen con lucha. Y quería preguntarte dos cosas. La primera, ¿qué sentiste o qué significó para vos esta aprobación de la ley? ¿Y qué significa materialmente, concretamente? Bueno, sé que ya viene el proceso de reglamentación y todo eso, pero ¿qué significa para las compañeras y los compañeros trans que se haya aprobado esta ley? En realidad tiene media sanción. Ahora estamos esperando que se trate en el Senado. En el Senado. De todos modos, ayer... pero es un paso muy importante. Es un paso muy importante porque además está acompañado con 207 votos, claro, lo cual quiere decir que va con muchísima fuerza. Ayer estuve hablando con Oma Durango, que es la presidenta de la Banca de la Mujer, que sería como la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados, o sea, es la Banca de la Mujer, y que es quien va a llevar, quien es la cabecera del proyecto en senadores, y ella se muestra como muy optimista, y nosotros también, porque además tenemos el aval de la vicepresidenta, que es Cristina Fernández de Kirchner, claro. Así que no vemos ninguna posibilidad negativa dentro de lo que viene. Lo que sí estamos expectantes de los tiempos, porque claro,
si esto se hace lo más rápido posible, lo que generamos con eso es en este momento seguir generando conciencia, seguir generando posibilidades y también empezar a abrir debates, no solamente porque las compañeras trans travestis son las que están precarizadas laboralmente, sino empezamos a hablar de trabajo, del trabajo irregular, del trabajo precarizado, no solamente para las trans, sino para el resto de la población. Y esa es una discusión que vendrá luego, que se suma a un derecho adquirido que era potestad de cualquier... Porque mirá, nosotros dentro del planteo que hacía Perón allá en el 47, con los derechos del trabajador y la trabajadora, el primer artículo es el derecho a trabajar. El derecho a trabajar que a nosotras nos fue negado. Podíamos llegar a trabajar dentro de la economía popular con todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque podemos apoyar la economía popular, pero sabemos que existen todavía algunas cuestiones que no han terminado de ser saldadas. Por ejemplo, no hay un acompañamiento en el sistema de salud, las personas que están trabajando en la economía social, si se enferman, no cobran, no tienen vacaciones, y hay todo un régimen que por ahí, cuando vos tenés un trabajo formal, está contenido. Las compañeras hasta ahora no habían podido acceder ninguna. Las pocas que pudimos acceder, sobre todo las que son de mi franja etaria, que son de 50 para arriba, lo hicieron por algún golpe de suerte, pero lo hicieron pasado los 40 y pico, casi 50, pero no antes. Entonces ha habido algo a lo largo de toda esta historia que marca, tal cual como lo marca el decreto 721 que firmó Alberto Fernández el año pasado, que hay una violencia estructural sobre nuestro colectivo. Y la violencia estructural, nuestro gobierno lo que decide es cortarla de cuajo, firmar primero un decreto y luego avalar una ley para que esa ley, el decreto podía ser derogado por otro gobierno que no fuera afín a nuestras convicciones. En cambio la ley es mucho más complejo derogarla, pero en ese camino íbamos y en ese camino vamos todavía, esperando que el Senado dé una pronta sanción. Obviamente que todo esto marca una gran alegría, ha sido un camino extenso y el abrazo del que vos hablás fueron abrazos que se multiplicaron con muchas compañeras que hicieron un trabajo militante enorme ahí adentro, porque como Cristina Álvarez Rodríguez bien lo decía, no había ninguna voz que pudiera negociar o que pudiera pactar algunas cosas con la oposición como para generar un consenso y llevar el tratamiento del proyecto de ley a las tablas. Sin embargo, compañeras como Cristina se pusieron el rol militante, fueron una traba más y aprendieron algunas de las cosas que nosotras veníamos contando y fueron y defendieron el proyecto. Obviamente que ahí fue una decisión política, ¿no? Claro, Paula. Una decisión política en la cual participó Máximo y participó el presidente de la Cámara. Sí, sí. Paula, te quiero que nos cuentes y sobre todo que le cuentes a nuestros oyentes, ¿no? Porque muchos se preguntarán, ¿por qué es necesaria una ley de trabajo trans? ¿Por qué es necesaria una ley de cupo trans? ¿Por qué fue necesario esta pelea de ustedes? Vos sabés que eso, si vos chequeás las redes, sobre todo las redes de algunos compañeros y algunas compañeras que ocupan cargos de decisión y que salieron a festejar la noticia, ves ahí algunas personas con mala fe y otras con buena intención preguntándose esto que vos decías recién, con lo cual te lo agradezco que lo preguntes. No, yo te lo pregunto desde la buena intención. Por eso te digo, te agradezco la pregunta. Claro, claro. Porque creo que el rol que tenemos quienes somos militantes es poder trasladar a nuestros compañeros y a nuestras compañeras algo de información, que es esto que estamos haciendo, y también responder las inquietudes, porque si no respondemos las inquietudes no podemos generar más conciencia. Nosotras, hablo de la población travesti trans, es una población que tiene un promedio de vida igual al que tenían los y las individuos en la Edad Media. Quiere decir que las personas en la Edad Media tenían un promedio de vida, vivían hasta aproximadamente 35 o 40 años. Es el mismo promedio de vida que nosotros tenemos. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque hubo
una decisión indirecta del Estado, directa o indirecta, el Estado es más allá de un gobierno. Quiero dejar en claro porque a veces las personas confunden al Estado con el gobierno. El Estado ha sido todos los gobiernos que han sucedido desde que empezó la historia, ¿no? Ha habido una decisión indirecta del Estado de no contener una población, no solo no contenerla, sino buscar metodologías de disciplinamiento. Y para ese disciplinamiento usaron como primera mano las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad durante muchísimos años fueron el aparato disciplinatorio contra nuestras identidades, por violaciones, eso lo hacían por intermedio de violaciones, de torturas, de persecución, de maltrato, y eso venía aparejado también con el maltrato social, la expulsión de los hogares, la falta de poder no acceder a lo que es la formación académica, no poder ir a la escuela primaria, la falta de acceso al colegio secundario, y además la negación del sistema de salud a atendernos, porque la adecuación de los cuerpos, de las identidades trans, en el caso de las mujeres trans, tiene que ver con los senos, tiene que ver con la feminización del rostro, en el caso de los varones trans son otras cosas, pero eso lo tiene contenido la Ley de Identidad de Género, ley que se sanciona en el 2012. Antes del 2012, la generación de la cual yo provengo, todas esas cirugías se hacían de forma clandestina. Claro. Y las cosas que son de forma clandestina no son seguras. Son seguras. No, nunca. Entonces, la mayor parte. Claro. Mejor dicho, nunca son seguras. Claro. Entonces, muchas tenemos silicona líquida, Claro. Algunos no saben si es aceite, si es silicona, o qué producto es esa silicona industrial, lo cual trae aparejado infecciones, más un montón de cosas que merman tu salud y hacen que también esa vida sea mucho más corta. Entonces, lo que viene a hacer con esta ley, el Estado, en este caso de la mano de nuestro gobierno, viene a restituir algo que antes había sido negado, pero que era propio. O sea, nosotros tenemos siempre como cualidad, los gobiernos que tienen la impronta peronista, la impronta popular, que venimos a saldar esas viejas deudas, venimos a reparar esas cicatrices que tiene nuestro pueblo. Y esto es parte de cicatrizar una herida que tiene este pueblo. Porque si este pueblo quiere ser grandioso, quiere ser soberano, quiere ser libre, tiene también la necesidad de empezar a curar las viejas heridas de todo lo que conforma este pueblo. Ahora, lo que sí tenemos que tener en claro es el orgullo de saber dónde nacimos. Claro. Porque nosotros y nosotras, los peronistas, tenemos el orgullo de vivir en el mismo lugar donde nació Perón, en el mismo lugar donde el sol acarició la cara de Evita, en el mismo lugar donde Néstor hizo sus pasos, en el mismo lugar donde Cristina todos los días piensa cómo llevarnos hacia un futuro mejor. Y en el día, y en el suelo, y en el momento en el que Alberto todos los días piensa durante muchísimas horas, porque no termina su franja de trabajo a las 7 de la tarde, también hay que acordarse esas cosas para valorar lo que tenemos en el medio de una pandemia y empujando estos logros, que no es el único. Hay un montón. Tenemos un montón de vacunas y eso también es una decisión política. También vi de preservar la vida de nuestro Vi que hoy te pudiste vacunar. Me pude vacunar, sí. Qué bueno. Sí, la verdad que me puse a llorar en ese momento, porque no es solamente la emoción de la vacuna, sino es el agradecimiento, porque yo estoy agradecida por la vida que me tocó a pesar de todas esas miserias que hemos vivido, porque mira, nunca imaginé que iba a discutir política, después nunca imaginé que iba a andar cruzándome con tanta gente de primera línea en la política, y luego tampoco imaginé que íbamos a tener la vida que tenemos, que es una vida totalmente diferente con la que nosotras nos criamos en la adolescencia y en la mediana adultez. Así que, para terminar con esto que estaba diciéndote antes, creo que tenemos que tener un orgullo inmenso por el lugar donde nacemos. Un orgullo enorme, porque este lugar siempre ha sido bandera de derechos, siempre ha sido bandera de inclusión. Nos faltan cosas todavía, es cierto, pero
así como nos faltan cosas, venimos haciendo un camino impresionante. A lo largo de 50, 60, 70 años hemos trazado una historia totalmente diferente para nuestro pueblo. Antes que llegara Perón era una historia y después de Perón es otra. Mi abuela siempre repetía que gracias a Perón y gracias a Evita pudo los fin de años brindar con un pan dulce y una sidra. Y nosotras, gracias a Néstor, a Cristina, a Alberto y a todos los compañeros y las compañeras que eligieron votar este proyecto de ley con la media sanción, y seguramente en el Senado también, lo que vamos a agradecerles es que nuestra vida tenga una prolongación y que sea tan digna como el resto de los compañeros y las compañeras que conforman nuestro pueblo. Bueno, la verdad, Paula, primero quiero decirte que comparto todo lo que vos planteaste, el por qué era necesaria la ley. Yo lo compartía desde un principio. Creo que hay sectores de nuestra sociedad que fueron violentados en algunos momentos y que no tuvieron los derechos como lo tuvieron todos los demás sectores, y creo que un Estado presente tiene la obligación de otorgar esos derechos que en algún momento el propio Estado los cercenó, e inclusive en algunos abusó, maltrató a todos ellos. Entonces, la verdad que yo también siento un orgullo muy grande, primero porque haya salido una ley con tanta cantidad de votos, porque eso refleja también que es una política de Estado, que impulsada por un gobierno, pero es una política de Estado. Y también es un orgullo que haya militantes como vos que se ponen a la cabeza de estos temas y la luchan hasta conseguirlos. Así que te agradezco por haber salido al aire con nosotros hoy. Ese día quedó opacada por el logro del cupo, pero también hubo una ley que nosotras, especialmente en la Nelly Omar, trabajamos, y lo trabajamos conjuntamente con la senadora Durango, que es la de equidad de medios. También era muy importante. Ese día, esa ley sí tuvo sanción porque venía del Senado. Sí. Y en esa ley, nosotras lo que logramos desde la Nelly Omar es insertar el cupo para las personas LGBT, para las personas, específicamente las personas trans, travestis. También esos son pequeños logros, y eso solamente se puede dar cuando existe el acompañamiento y la decisión política de, como vos dijiste, un gobierno que construye un Estado presente, porque este Estado es presente porque hay un gobierno que piensa en su pueblo. Bueno, Paula, nuevamente muchísimas gracias, y me alegro por la ley, me alegro porque te vacunaste, y también sé que todavía quedan muchas peleas por dar, y seguramente te vamos a encontrar a la cabeza de esas peleas y te vamos a volver a sacar a nuestro programa. Con todo gusto. Muchas gracias por permitirme comunicarme con ustedes y con nuestra gente. Gracias. Un beso grande. Hasta luego. Vamos a una pequeña separadorcito, así distendemos.